hoy son toditas. Bueno, decíamos que el Papa Francisco le dedicó 2 catequesis a San Pablo. La primera la vimos en el contexto de la evangelización. La primera la vimos el viernes último y hoy vamos a ver la segunda. Y trata en primer lugar del celo apostólico. El celo es, ya lo saben ustedes, ¿no? El impulso, la ilusión, la alegría. Y vamos a reflexionar sobre el celo apostólico, que es esa gana de convertir a los demás, de cambiar a los demás. Ese es el celo, ¿no? Y hacerlo no de una manera, digamos, pasivona, salga lo que salga, sino hacerlo de una manera activa y de una manera como Dios manda, porque ya veremos ahora que hay un celo que no es celo de verdad, sino que es un celo falso. Por eso dice, en primer lugar, el peligro de un celo distorsionado, o sea, es decir, equivocado, que va en una orientación por la que no llega a ninguna parte. En ese peligro había caído el mismo San Pablo antes de su conversión, antes de la caída providencial, porque fue providencial, camino a Damasco, ya se acuerdan, ¿no? Sí. Camino a Damasco tiene lugar aquella caída y tiene allí lugar justamente la conversión. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Jesús se da a conocer a Pablo y supone justamente el cambio total del Pablo perseguidor en el Pablo seguidor. En ese peligro había caído él mismo antes en el celo malentendido, porque se movía justamente, se estaba moviendo para el cumplimiento de la ley antigua. En este peligro había caído él mismo antes de su caída providencial, que llamas a la caída. Hay momentos duros como una caída que pueden ser providenciales, ¿no? Porque nos ayudan a un cambio, a una reflexión, a un decir por dónde voy, qué significa esto, que puede haber momentos negativos en la vida que son providenciales si los tomamos como ocasiones de reflexión personal. A veces, dice el Papa, tenemos que lidiar con una preocupación por los demás mal orientada y obstinada en observancia de normas puramente humanas y obsoletas, es decir, que ya no tienen actualidad para la comunidad cristiana. Era lo que le estaba pasando a Pablo, estaba defendiendo a capa y espada el judaísmo y Pablo ya conocía de la existencia de Jesús, por eso lo reconoció cuando le preguntó Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces puede haber un celo, él tenía un celo muy grande, pero estaba totalmente desorientado con relación a Cristo Jesús. Era perseguidor de Cristo Jesús y celoso del cumplimiento de la ley mosaica. El celo, dice luego él mismo, en Gálatas 4:17, 4:17, el celo que esos muestran por vosotros no es humano. ¿Quién son esos? Estos días estamos escuchando todos los días los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura. Y estamos viendo que una de las dificultades fundamentales que tiene la expansión del Evangelio al principio fuera de los límites de Palestina es justamente la reacción
la reacción furiosa de los judíos, dejen ahora parte de los apóstoles y de los judíos que se habían convertido al cristianismo. Pablo se conocieron luego por los judaizantes, pero que defendían a capa y espada que había que hacerse judío antes de hacerse cristiano. A esto se los llamó los judaizantes. Esto es lo que dice San Pablo. Esos muestran por vosotros un celo que no es bueno. Y lo fueron, en el sentido metafórico de la palabra, fueron persiguiendo a Pablo en toda su evangelización en el mundo pagano. Estos días lo estamos escuchando en las lecturas, justamente por ahí lo fueron persiguiendo, ¿no? Y por eso les dice, esos muestran por vosotros un celo que no es bueno. Y lo que iban a convencerlos es que había que hacerse judío antes de hacerse cristiano, porque solamente los judíos tenían derecho a la salvación. Entonces, ese celo es un celo que no es bueno. No podemos ignorar la solicitud con que algunos se dedican a ocupaciones equivocadas, ahora también, incluso dentro de la misma comunidad. Cuando en las comunidades nos quedamos en detallitos sin importancia y los hacemos grandotes y tenemos el celo de que esos detallitos que no son nada sean un obstáculo para la vida comunitaria, sean un obstáculo para que crezca el sentido más pleno de comunidad, tenemos un celo malo. Y ustedes saben que muchas veces en las comunidades hay gente celosa en esta línea, en la línea de estar constantemente metiendo la disconformidad, metiendo el que por ahí no vamos a ninguna parte, metiendo cizaña. Y cuando se mete cizaña, por mucho celo que se tenga, es decir, por mucha vida que se eche en ese meter cizaña, estamos metiendo cizaña y no estamos haciendo crecer la comunidad. Entonces, esto a veces, este celo es frecuente. Y hay en ese sentido gente que no solamente me estoy refiriendo solo a la comunidad de amigos de Jesús, sino me estoy refiriendo a las parroquias, a las diócesis, en la iglesia misma, que disfrutan justamente celosamente, con ánimo, con ardor, eso es el celo, ánimo, ardor, que están metiendo cizaña para que se distorsione la comunidad, sea cual sea. Entonces, en ese sentido, no podemos ignorar la solicitud con que algunos se dedican a ocupaciones equivocadas también en la misma comunidad cristiana. ¿Cuáles son las ocupaciones equivocadas? Aquellas que meten cizaña y no ayudan a ahondar en el verdadero celo que una comunidad debe tener, sino que se dedican a meter cizaña. Se puede presumir, entonces, de un falso impulso evangélico mientras se está persiguiendo en realidad la gloria vana, la vanagloria, o las propias convicciones, o hasta un poco de amor a uno mismo. Y entonces, cuando viene esa disfunción en una persona que forma parte de una comunidad y se la toma a pecho, en el sentido de decir, pues esto yo lo tengo que justificar y lo tengo que, entonces está empezando a meter cizaña, es un celo equivocado. Por eso debemos tener siempre cuidado a la hora de examinar cómo es nuestro tipo de celo. Por eso sigue luego características del verdadero celo. Entonces se nos queda de ahí que puede haber un celo que no es bueno, que no es verdadero.
y ahora dice características del verdadero celo. Y hace siempre siguiendo a San Pablo, una lista de armas que el apóstol indica para la batalla espiritual que necesita hacer. Primero, tener una actitud muy positiva y muy inclinada, muy pronta, eso que se llama prontitud, para propagar el Evangelio. La compara y la traduce Pablo como celo verdadero, y ahí pone una imagen que es muy, muy bonita, que es la imagen del calzado que llevamos cada quien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el impulso por el Evangelio está vinculado a lo que se pone uno en los pies, que son los zapatos o las zapatillas o las chanclas, ¿no? ¿Por qué? Es una metáfora, es una imagen que hace referencia a un texto muy bonito del profeta Isaías en el 52:7. Qué hermosos sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. No dice la boca, los pies, porque tiene que caminar y tiene que ir de un sitio a otro. Qué hermosos sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae las buenas nuevas, el Evangelio, la buena nueva, será luego, que anuncia la salvación, que dice a Sion, ya reina Dios. Entonces, la referencia a los pies es una referencia muy bonita. La referencia a los pies en el anunciador de las buenas noticias quiere decir más o menos esto. Quien va a anunciar el Evangelio tiene que moverse. No puede estar resentado como estamos ahora, ¿no? Tiene que moverse. Tiene que moverse. Debe caminar. Debe hacer camino. No puede estar sentado, ¿no? ¿Y cuántas veces esto nos cuesta mucho? Yo iría a ver a aquella persona que sé que lo está pasando mal, que está en una situación que la conozco, que está en una situación pero madre mía, vive a no sé cuánto. La evangelización supone camino. Dichosos los pies que saben caminar para dar la buena noticia. Ahora, tal y como estamos en Guatemala, con el tráfico y con todo esto, este achaque nos puede venir enseguida, decir, madre mía, yo tendría que ir a ver a esta que sé que lo está pasando mal, y que le puede costar incluso una debilitación en su fe. Yo debería ir, pero cualquiera va, que me voy a hacer 2 horas para allá y 2 horas para acá. Menos mal que las podemos hacer en carro, porque los apóstoles y en el tiempo del profeta Isaías no era en carro, sino caminando a pie. Por eso dichosos los pies, diríamos, dichoso el carro que se pone en marcha, aunque tenga que tardar 3 horas, ¿no? El mismo esto es una palabra que en griego indica justamente prontitud, vivacidad y todo lo contrario de la pereza, ausencia de pereza. Lo contrario de la dejadez, bueno, ya se pondrá bien, ¿no? Bueno, ya hay la otra que está más cerca. Esa es la dejadez. Ir encontrando motivos para dejar aquello que en un momento determinado podría ser una acción misionera de primera categoría o de primer orden. Es entonces incompatible, esa dejadez es incompatible con el verdadero amor.
El verdadero amor no conoce dificultades. Cuando comenzamos a poner dificultades para llevar la buena noticia a gente que incluso conocemos, ¿no? Pero que se ha alejado por cualquier causa, que sea, cuando sentimos la dejadez, es incompatible esa actitud con el amor. El amor es diligente. El amor, iba a decir, hace disparates. Pero ¿cómo ha ido esta mujer hasta allí? Y, madre mía, y alguien que luego le regaña. Pero tú que has creído que eres una jovencita, ¿no? Que eres un... incluso viene el regaño, ¿no? A quien se da cuenta de que se tiene que mover justamente por el espíritu, por el celo apostólico y por el celo misionero. El mismo Pablo dice que hagamos las cosas, en Romanos 12:11, con un celo sin negligencia. La negligencia es la pereza, el olvido, el decir ya se arreglará, ya, esa es la negligencia, ¿no? Un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, es decir, con un espíritu que dentro nos está moviendo con fuerza, ese es el fervor, es el hervor. Lo pudiéramos comparar con el hervor cuando están haciendo la comida, cuando empieza a hervir, entonces ese sería el fervor. Cuando lo tienen allí, que todavía no lo han puesto en la cocina, en la estufa, entonces está sin fervor. Cuando lo han puesto en la estufa y la calienta el fuego, entonces hierve. Cuando nos calienta el verdadero amor de Dios, hervimos. Cuando no nos calienta el verdadero amor de Dios, estamos siempre tan tranquilos. Estamos siempre tan tranquilos. Entonces, acuérdense del ejemplo que les puede valer mucho, ¿no? Cuando estén haciendo la comida, ya les llega el fervor, ¿no? Y a mí, ¿cuándo me llega? Cuando me pongo también, no en la quietud que está cuando está fuera de la hornilla, la quietud que tiene, sino cuando puesto bajo el fuego, justamente empieza a hervir. Ese es el celo. Hervir desde el fuego del amor de Dios y del amor a los demás. Hervir. No quedarnos como si no pasara nada. En ese aspecto, el celo nos lleva mucho a estar muy pendientes de los demás. Y en una comunidad que se conocen, que se quieren, que pues forman de alguna manera un núcleo de seguidores de Jesús, de seguidoras de Jesús, tan determinado y tan fuerte, este fervor, este hervor, tienen que comenzarlo con los miembros de la misma comunidad. Y como comunidad y como personas individualmente, luego, interesándose unas por otras, cómo estás, cómo vas, y no simplemente muy bien y tal. Pero a veces digo muy bien solamente con la palabra. Y yo sé que detrás ha habido alguna situación mala, algún momento difícil. Hasta que no lleguemos ahí, el celo no puede parar de hervir. Hasta que no lleguemos ahí. Y entonces, ¿cuál es el resultado? ¡Qué descanso me ha quedado! ¿Por qué? Porque alguien ha hervido su problema. Entonces, esto es una aplicación muy grande en las comunidades y muy en concreto en la comunidad. Recuerda lo que pedía el Éxodo para celebrar el sacrificio de la liberación de la Pascua. Así lo habéis de comer, ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies, el bastón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa,
porque es la Pascua de Yahvé y yo pasaré esa noche. Quien en lugar de tener el hervor tiene la calma, se pierde las mejores. Se pierde las mejores. Y en el caso concreto de la relación con Dios, se pierden las mejores llegadas del Señor a su vida. Por eso, dice el Papa en la última página, da ahí una serie de consejos y actitudes que verán cómo los entendemos y nos vienen muy bien. Un anunciador, anunciadora del Evangelio, está preparada para partir, para caminar, y sabe que el Señor pasa de forma sorprendente. Nos sorprende. Eso que decía, voy a ver a aquella amiga que sé que está un poco mal, y en mi camino, con el carro ahora no nos damos cuenta, ¿no? Pero en el camino me encuentro a otra hermana que necesita desahogarse conmigo. Y entonces ahí disponible siempre, oye que tengo mucha prisa, que voy a ver, disponible siempre porque Dios a través nuestro sorprende a mucha gente en el camino de su vida para darle un ánimo, para que la cambie, para que reflexione, para que piense de otra manera, para que tenga más compromiso. Y en ese aspecto no vayan como si fueran muertas, ¿no? No, como vayan siempre con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos, para descubrir qué puede estar pasando a la gente. Entonces, esto quiere decir también que el celo está libre de esquema. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me hago el esquema esa tarde. A las 3 voy a hacer esto, a las 4 voy a hacer esto, a las 5 voy a hacer esto. Y a las 3:30 me viene alguien que me necesita y yo no le digo, ya tengo la tarde organizada, no te puedo atender. Eso no es celo. Porque ahí puede venir alguien que necesita una palabra, un consejo, una ayuda, algo que la cambie. Debe estar siempre predispuesto, por eso, el celo, a una acción inesperada y nueva. ¿De dónde me ha salido a mí reaccionar así? ¿De dónde me ha salido a mí aquel consejo que di? ¿De dónde me ha salido aquel abrazo? ¿De dónde me ha salido si yo ni conocía a aquella persona? Debe estar preparado, predispuesto a una acción inesperada y a veces, en este sentido inesperada, con una carga enorme de novedad en la propia vida. Quien no tiene celo y no tiene pies, por eso esa comparación que hace el Papa del celo con los pies es muy hermosa, ¿no? Entonces seguirá siempre sin tener ninguna preocupación por nadie. Ninguna preocupación por nadie. Dice luego, debe estar preparado para las sorpresas. Para las sorpresas buenas, en el sentido de decir, ahí va, yo creía que esta persona estaba descarriada y lo que estaba es justamente haciendo todo lo que tenía que hacer para que su familia, y entonces cambio de opinión. O al revés. La sorpresa puede ser al revés. Esta persona que yo la tenía ya canonizada antes de su muerte, pues resulta que ahora me sale por pertenecer a los libros de Juan. Lleno de sorpresas. El celo es una acción llena, preparado, entonces cada uno para las sorpresas.
no puede quedarse como un fósil, porque los fósiles son esos que vemos, las pirámides de Egipto, no puede quedarse así, metiéndose además en una jaula para no escaparse, y esa jaula puede ser, siempre se ha hecho así. Entonces yo no rompo una regla para ir, para venir, para cambiar, para aprender, ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así. Y si no lo hago así como se ha hecho siempre, incluso me van a señalar. El celo en ese sentido tiene un grado de atrevimiento que no se puede olvidar. Y es que si no nos quedamos, si no hay celo, nos quedamos un poco como quien se está preparando para bien morir. Nos quedamos en una inactividad total o una actividad rutinaria. Debe estar preparado para seguir una sabiduría que no es de este mundo. Es decir, aquella persona enferma que es de este mundo, llamar al médico, y hay que llamarlo, e ir a la farmacia por las pastillas, es de este mundo. Pero pasarse 2 horas con aquella persona, con la sencillez, con la amistad, con la cercanía de quien puede dar una ayuda, eso no es frecuente en este mundo. Ustedes saben, como yo, tantas veces cuánto hacemos para cumplir. Es que tengo que cumplir con aquella persona, ¿no? Y cumplir quiere decir estar un ratito y ya he cumplido. Y ya me vengo tan contento, tan contenta porque ya he cumplido, ¿no? No se trata de un cumplimiento. Dicen por ahí que cumplimiento está compuesto de 2 palabras que son cumplo y miento. Cumplo porque voy, pero miento porque voy como si no hubiera ido. La intención. Entonces, el cumplo y miento hay que quitarlo totalmente del celo apostólico, que es justamente, acuérdense de la llama que está haciendo que yo hierva. Ese es el celo. La llama que por dentro me está haciendo hervir, me está dando el hervor. Debe estar preparado para seguir una sabiduría que no es de este mundo. Es decir, en casos donde el celo apostólico, siempre estamos hablando del celo apostólico, ¿no?, se pone en marcha, es justamente bebiendo del Evangelio. Y ustedes saben como yo que el Evangelio tiene mucha bebida que no somos capaces de tragarla. Estos días San Juan también, el Evangelio, está recordando un día y otro el mandamiento del amor. Eso es lo que quiere, que se amen los unos a los otros como yo se amaba. Que este es mi mandamiento, este es. Y ahí ponemos un poco de decir, ahí está el hecho de decir, bueno, yo amo a quien quiera o yo amo a quien me cae simpático, simpática, yo amo, pero los demás allá se las entiendan, ¿no? Tenemos que estar siempre, siempre, siempre abiertos al amor, a una sabiduría que no es de este mundo. Quiten ahora este mundo y el otro mundo, que esto quiere decir que es una sabiduría que procede de Dios, pero llévenlo al amor para hacerse novios y para casarse, ¿no? Ahí hay una sabiduría
que es de este mundo y que tiene que haberla. Es decir, ¿será que es la persona que me conviene? ¿Será que...? Pero la sabiduría que no es de este mundo, como no es para casarse, sino que es para ayudar, pasa por encima de todo cálculo para decir, si voy a visitar a esta persona que está tan mal, que lo está pasando tan mal, me van a decir que qué pinto yo allí, que qué pinto yo. ¿Qué pinto? Estoy pintando aquello que el Señor me está tocando en el corazón. El estilo de San Pablo era muy claro, dice en 1 Corintios 2, 4, 5. Mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de discursos persuasivos, de sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder para que vuestra fe se fundase, tuviera cimientos, no de sabiduría humana, sino de sabiduría, ahí le llama poder, pero le podría llamar también sabiduría, de la sabiduría que procede de Dios. Tenemos que ser sabios, no al estilo de sabios de este mundo. Eso va muy bien para ser profesores, y hay que ejercerlo, pero esa sabiduría no transforma el interior de una persona. Entonces, ese trozo de 1 Corintios, ténganlo muy en cuenta. Con estas actitudes, estar abiertos a la novedad del Evangelio. El Evangelio tiene cantidad de cosas que en el momento en que estemos nos parecen siempre nuevas. Entonces, el Evangelio, por ejemplo, amen a sus enemigos. ¿Qué es esto? La novedad del Evangelio. Recen por los que los persiguen, pero hombre, ¿qué es eso? La novedad del Evangelio. Y en ese sentido uno tiene que leer el Evangelio o los Evangelios justamente encontrando la novedad que muchas veces es contraria, por eso es novedad, contraria a nuestros hábitos. Hoy qué persona tan estúpida, yo ni le hablo. Eso no es un criterio evangélico. Ahí no hay novedad evangélica. Qué estúpida es esa persona, pero yo me acerco para ver si le quito un poco de estupidez. Y así es la relación, cuando es una relación en el espíritu, cuando es una relación desde el Evangelio, ¿no? Porque si no nos quedamos en el grupito que nos conocemos, que bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. El complejo Tabor nos llega con una facilidad enorme. Lo vamos a ver bien pronto, el día de la Ascensión. En la catedral es eso, el jueves, como debería ser en todas partes, pero se trasladó para que la gente pudiera asistir al domingo siguiente al último de Pascua, que es el 6º, ¿no? Entonces lo vamos a... No, pero no, fue en la transfiguración, perdón. En la transfiguración. Se transfiguró ante ellos y se quedaron con la boca abierta. Y dice Pedro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas. Y se acordó de una tienda para ellos, ¿no? Eran 3 que lo pasaban, Santiago, Juan y él, ¿no? Sino para Moisés y Elías que se habían aparecido con Jesús. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y nosotros nos quedamos al aire, pero qué bien se está aquí. Entonces, cuando vamos con el complejo Tabor, el celo apostólico baja totalmente. ¿Por qué? Porque buscamos solo las situaciones donde nos encontramos a gusto. Y las situaciones que nos piden un sacrificio, que nos piden una renuncia, que nos piden un trabajo que no haríamos si no fuera por eso, esas las dejamos.
Entonces, cuidado con el complejo Tabor. Qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. Y los demás, dirían en España, que se jodan, ¿no? Bien. Entonces, prontitud a la novedad del Evangelio. Yo les invito a una lectura del Evangelio donde vayan subrayando esto es nuevo con relación al hábito que tenemos a la hora de actuar. Esto es nuevo. Y esa es la novedad que el Evangelio, que Jesús, recogido en el Evangelio, quiere meter en nuestros corazones. Es desde ese criterio, hacer una buena lectura de los 4 evangelios es muy bueno. Segundo, un impulso, un tomar la iniciativa y decía el Papa Francisco muchas veces, ir primero, decía un primerear. Se inventó una palabra, se llaman neologismos, es palabras nuevas, ¿no? Que no están en el diccionario en ninguna parte, ¿no? Pero él se inventó la palabra primerear. Y decía en Evangelii Gaudium, decía con una fuerza enorme, tienen que primerear, es decir, tomar la iniciativa, no tener esa especie de respeto humano que tantas veces tanto daño nos hace. Por respeto humano no digo esto a aquella persona no se vaya a ofender. Por respeto humano no hago esta cosa, no vaya a ser mal interpretada. Por respeto humano, el respeto humano tiene que salir del verdadero celo apostólico. ¿Por dónde íbamos? Espérate que me he perdido. No puede dejar escapar. Sí, no puede dejar escapar ocasiones para proclamar, no. Prontitud la segunda. Un impulso, tomar la iniciativa, unir el primero. Yo qué sé, con alguien que, pues el vecino, cercano, que no nos hablamos. Y decimos muchas veces, hasta que no me hable él, hasta que no me hable ella, yo no voy a tomar la iniciativa. El Papa dice, el celo toma la iniciativa. Toma la iniciativa. Eso nos pasa muchísimas veces. Muchísimas. Hasta que no lo haga el otro, yo, como yo no me pueden reprochar nada, incluso cuando ha habido una ofensa, cuando ha habido, hasta que no me pida perdón, primerear, tomar la iniciativa y tener ese impulso fuerte para que eso pueda ser verdad. No puede dejar escapar las ocasiones para proclamar el anuncio del Evangelio de paz, de amor. Estos días en los que están yendo a diario a la Eucaristía, el día de Pascua, en los Hechos de los Apóstoles y de San Juan, esa actitud está fortísimamente subrayada. Tenemos que pensar que se nos tiene que notar la novedad del seguimiento de Jesús. No vayamos pretendiendo ser diferentes, pero a la hora de la verdad seremos diferentes. No vayamos en plan de exhibición, sino vayamos en plan de un amor que llega justamente a todas estas situaciones. Y termina con una exhortación que es también muy bonita. Dice, por eso os exhorto a ser evangelizadores que se mueven sin miedo. Hay que quitar sobre todo el miedo, en nuestro caso, a quedar mal. Y a veces uno queda mal, ¿no? Pero no es para temerlo.
yo me acercaría a aquella persona y le diría, pero no vaya a ser que ese es el miedo. Quitar ese miedo, salgo mal parado, pero he quitado el miedo. Y el celo apostólico quita el miedo. Aunque a veces, ya digo, salga mal parado. Ir adelante para llevar la belleza de Jesús, para llevar la novedad del Evangelio de Jesús, que es una novedad que nos da criterios nuevos para la vida. Eso quiere decir, lo cambia todo. Que cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser. Cuando una persona, y esos son los santos, ¿no? A mucha gente los santos, cuando todavía viven, no han sido canonizados, les parecen gente rara. Y pero qué raro es este, qué rara es esta. Resulta que le han dado una bofetada y él ha dado un beso, en respuesta, ¿no? Pero, ¿de qué mundo es este, no? En ese sentido tenemos que estar dispuestos a llevar la belleza de Jesús, para llevar la novedad de Jesús que cambia absolutamente muchísimos de nuestros criterios, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, de tantas cosas. También cambia Jesús nuestro corazón. Y pregunta el Papa, ¿estar dispuesto a dejar que Jesús te cambie el corazón? Recuerden, ya en el Antiguo Testamento, cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne. Es decir, cambiaré la dureza del corazón en una amabilidad, en un corazón amable, en un corazón abierto. Y luego la segunda pregunta es muy importante en este contexto del celo apostólico. ¿Será que lo que nos pasa es que somos cristianos tibios, ni fríos ni calientes? Esa es la tibieza, ¿no? Ni fríos ni calientes. No somos fríos porque estamos aquí, pero no somos lo suficientemente calientes para el hervor del caldo en el mundo, en el celo apostólico. Eres un cristiano tibio que nunca se mueve y que le da todo igual lo que pasa a su alrededor desde el punto de vista de su fe. Y esto también nos pasa muchas veces. Y yo, con salvarme yo, ya tengo bastante. Con ir yo al cielo ya tengo bastante. ¿Y los demás? Los demás que los parta un rayo, ¿no? Entonces, ese es el moverse. Ese es el moverse. Y el corazón tibio no se mueve. Eres entusiasta de Jesús, que va siempre caminando adelante y no está con los brazos cruzados, sino que va siempre con ese ardor de que las cosas cambien, de que las cosas sean distintas, de que las cosas se parezcan más al Evangelio de Jesús. ¿O te da lo mismo? Como diciendo, yo ya personalmente he encontrado mi dirección, he encontrado mi manera de ser, que es agradable y que es buena y que los demás allá se las entienden. Y termina diciendo, y les repito, piénsalo un poco. No dice que nos quedemos obsesionados, ¿no? Pero dice, piénsalo un poco en todo esto del celo apostólico que lo ha tomado desde el celo apostólico de Pablo. Entonces, cuando oigan el celo apostólico, no piensen en esta persona tiene mucho, no lo confundan con esta persona tiene muchos celos, ¿no? Que no va por ahí el asunto, ¿no? Sino el celo apostólico va más de acuerdo con la valentía apostólica.
Entonces, no lo vayan a confundir porque no tiene la acepción normal de celo. Incluso diríamos, desde la otra manera de celo, una persona celosa es una mala persona. Una persona celosa es una mala persona. Entonces, ¿cómo me dice usted que tenga celo para predicar el Evangelio? Voy a ser celoso. No tiene el mismo sentido. No tiene el mismo sentido. El celo apostólico equivale a la valentía apostólica. Y esa valentía apostólica, cuanto más crece, cuanto más ahonda el conocimiento de Jesús, más crece la valentía apostólica, porque más crece el querer ser como Él. Este querer ser como Jesús es lo que no nos puede faltar nunca. Es el contenido de lo que se llama el primer anuncio, ¿no? Del querigma. Es la presentación sobre todo, de la muerte, la resurrección de Jesús y su preocupación permanente por ti, por mí, por quien tengo al lado, por quien tengo. Y ahí hay que responder con valentía apostólica. Para que en ningún momento, por mucho que sea ya el recorrido de nuestra vida, en ningún momento ese celo decaiga. En ningún momento ese celo decaiga. ¿Alguna pregunta? No es pregunta, padre, pero mire, esto todo es obra del Espíritu Santo. A ver, Blanca, ya sabes que estoy yo de los oídos un poco teniente. Que todo esto es obra del Espíritu Santo. Total. O sea, ni siquiera es nuestro propio esfuerzo. Pero hay que pedirle al Espíritu Santo que nos lo dé. Y cuando nos lo da, que si se lo pedimos con confianza nos lo da, verán cómo cambia enormemente el estilo, no digo el ser buena gente, que lo son, ¿no? El estilo de ser discípulos de Jesús. Desde el amor, ¿verdad? Claro, que no es un seguimiento personal pasivo, sino que es un seguimiento personal que está en una actitud de que cuanto más entiendan así su vida, mejor. Y ahí es la unión que hay tan fuerte con el primer anuncio, con el querigma. Es primero, no porque luego hay dos, luego hay tres, es primero porque es el principal. Querigma y misión. Mire, y a mí me encantó esto. Cuanto más se mete uno. Me encantó esto del estudio porque sí nos trabamos en cómo hacerlo, ¿verdad? Así. Sí. Y nos lo perdemos, ¿verdad? Claro. A veces hay cosas que se tienen que improvisar y no quedarse metidos, digamos, en la horma, ¿no? Sí. A veces hay que salirse de la horma, ¿no? Y no es una salida mala, es una salida para el bien. Porque cuando nos quedamos en la horma, de tal manera nos hormamos que nos quedamos siempre igual, pase lo que pase fuera. Yo estoy a salvo, se acabó. Yo estoy a salvo, se acabó. El problema no es yo estoy a salvo, sino cuánta gente podría estar a salvo si yo tuviera celo apostólico. Otra cosa, mire, padre, ahora que estamos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Qué bien. Maravillosa, en la homilía, yo oigo en EWTN de la misa a las 6 de la mañana. Oí una cosa que me encantó con lo de la persecución de Pablo. Entonces explicaba en la homilía el padre que le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces dice, Pablo nunca persiguió a Jesús, persiguió a los cristianos. Eso demuestra que somos
uno en Cristo. Jesús. Me encantó. Porque él no se fue contra Jesús, sino ¿Por qué me persigues y estaba persiguiendo a la iglesia de Jesús? Ajá. Lindo, ¿no? Sí, pero es una exigencia también enorme que tenemos como iglesia de parecernos cada vez más a Jesús. Si Jesús se identifica hasta este grado que dice Blanca, ¿por qué me persigue? Y Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, no a Jesús directamente, ¿no? ¿Por qué me persigues? Es porque el cristiano está de tal manera unido a Jesús cuando está viviendo con raíces su propia vida cristiana, que hay una identificación que es maravillosa en el sentido de decir, yo soy no solamente seguidor de Jesús, sino soy, como diría yo, soy Jesús. Qué lindo, ¿no? Mexicano. Soy Jesús. Entonces, eso, en cuanto a la catequesis que hemos visto hoy, lleva unas exigencias enormes a la hora de decir, voy a serlo, no solamente porque estoy bautizado, porque hice la primera comunión, porque hice la confirmación, sino voy a hacerlo en mi propio estilo de vida. Hay una oración brevísima que yo se la ofrezco para todas las mañanas cuando vayan a salir de casa. Señor, que quien me mire, te vea. Que quien me mire, te vea. Y en este aspecto, lo más fuerte y lo más hermoso de la evangelización es cuando la vida cristiana provoca preguntas. ¿Por qué esta gente es así? ¿Por qué esta gente perdona? ¿Por qué esa gente es tan amable? ¿Por qué esa gente es tan... ¿Por qué? ¿Por qué? Que quien me mire, te vea. Es una oración muy breve, pero al salir de la casa cada mañana, Señor, hoy, que quien me mire, te vea. Y si no, mejor no salgo. Entonces, mejor no salir. Mejor no salir. Pero eso les puede ayudar mucho. Eso les puede ayudar mucho. Señor, que quien me mire, te vea. Y mirar no es solamente mirar, sino es esto que decía Blanca de los cristianos y de Jesús. ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la respuesta de él. Sí, yo soy Jesús. Nos está persiguiendo. A quien está persiguiendo, le está diciendo, estás persiguiendo a todos estos, me estás persiguiendo a mí. Impresionante. Que quien me mire, te vea. Precioso. Esa es bien breve es la oración, ¿eh? Ya abriendo la puerta de la casa para salir, Señor, que quien me mire, te vea. Y eso cuando nos ayudaría en el trato con la gente, en la ayuda, que quien me mire, te vea. Habrá gente que al principio dirá, uy, qué buenaza es esta persona y tal, pero llega un momento que dice, ¿por qué será así? Y luego ya viene por la identificación con Jesús. Señor, que quien me mire, te vea. Exige mucho, pero es gratificante hasta el tope. Muy bien, pues.